nosotros tenemos dos capacidades calóricas, ¿cierto? Si usted mira, yo tengo dos capacidades. Una que es C sub B, que se está dando como si con la interpretación que tenemos en un proceso condición a volumen constante, ¿cierto? Y la otra, que expresión que es C sub P, que de acuerdo a la interpretación que dijimos, es de Q en dt, pero un proceso a presión constante. La pregunta que es cómo se están relacionando estas dos, ¿sí? De entrada, en el documento está más específico, pero en la presentación no. Por eso prefiero hacerlo aquí un poco a mano, ¿sí? En términos generales, y es una situación que se va a dar, es que entre esas dos siempre se tiene que C sub P será mayor o igual que el C sub B, ¿sí? Esto es una situación que se va a dar y que siempre, independiente de qué sistema termodinámico usted esté planteando, que es el sistema termodinámico sea un gas, sea un sólido, no hay posibilidad, siempre se va a dar que la capacidad calórica a presión constante será mayor que la capacidad calórica a volumen constante. ¿Cómo entiende uno por qué eso se da? ¿Sí? Para entender eso, vamos a mirarlo con un dispositivo sencillo. Suponga que yo tengo un dispositivo de un cilindro que tiene pared rígida, ¿sí? Todo esto es, la pared es rígida. Y tengo un pistón móvil. El pistón como tal es rígido, pero se puede desplazar, puede deslizar sin fricción sobre ese sistema que está ahí. Y entonces suponga que yo tengo aquí un gas encerrado. Analicémoslo para el caso de un gas, si el sistema está aquí. Entonces, y vamos a hacer con ese sistema termodinámico, vamos a hacer dos procesos, un proceso a volumen constante y un proceso a presión constante, ¿sí? Y entonces, para mirarlo, yo tengo que entregarle energía térmica al sistema. Es decir, por ejemplo, voy a poner aquí una llama, pongo una vela, ¿sí? Y entonces, de tal manera que este sistema caliente, lo pongo una llama, lo que sea, lo caliento, le entregue una cantidad de energía al sistema termodinámico, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con ese gas cuando yo lo caliento, diríamos en condiciones generales? ¿Sí? Entonces, lo que uno dice, bueno, espérese, tenemos dos posibilidades. Uno, si voy a hacer un proceso a volumen constante, si yo voy a hacer un proceso a volumen constante, entonces tengo que hacer otra cosa. Tendría que para hacer un proceso a volumen constante, entonces, lo primero que tengo que hacer es que yo tengo a ese sistema termodinámico que bloquearle el movimiento posible del pistón, ¿cierto? Entonces, se supone que es mi mismo sistema. Entonces, como yo tengo aquí el pistón, para que el proceso sea a volumen constante, lo que yo tengo que, de entrada, es bloquear. Entonces, le pongo topes al pistón, de tal manera que el pistón queda inmovilizado. ¿Sí? De esa manera, yo estoy garantizando que cuando le entrego calor al sistema, al gas, pues el volumen se va a mantener constante porque tengo paredes rígidas, ¿cierto? Entonces, aquí yo sigo manteniendo la condición de que mi pared es rígida y por lo tanto, ¿sí? Eso me garantiza que el volumen
del sistema se va a mantener constante. Pero yo le entregué energía. Entonces, ¿cómo acumula ese sistema, ese gas, cómo acumula esa energía que le estoy entregando? ¿Sí? Entonces, la única posibilidad es que cuando le entregué calor al sistema, pues el sistema lo que hace es, como respuesta, elevar la temperatura. ¿Sí? No le queda otra alternativa, no puede hacer más. ¿De acuerdo? Ya. Si como es un gas, por ejemplo, ¿qué pasaría si fuese un gas de tipo diatómico, tipo eso? Bueno, la única posibilidad es que el sistema comenzará a ejercer eso. Se incrementará la presión, es lógico, porque el gas se calentó, ¿cierto? La presión interna cambió, se aumentó, no importa. Pero el sistema quedó ahí encerrado. Entonces, la energía lo único que hizo fue cambiar algunos parámetros, ¿cierto? Pero el volumen no pudo cambiar porque el sistema estaba bloqueado. Entonces, ese sería el efecto de la entrega de energía térmica al sistema termodinámico. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a hacer un proceso, pero con la condición, la presión ahora sea la que sea constante? ¿Sí? Acuérdese que este pistón es móvil y aquí tengo una presión atmosférica afuera. Entonces, lo que yo voy a hacer para que mantenga la presión constante es simplemente dejar que el pistón se mueva lentamente, ¿sí? Tengo el pistón. Entonces, el pistón comenzará a desplazarse y llegará a otra posición. Antes estaba posiblemente por acá, ahora llegó a esta, ¿sí? De tal manera que como esto se hizo manteniendo la presión atmosférica, ¿cierto? Porque dése cuenta que aquí la presión atmosférica está. Entonces, yo hice un proceso a presión constante, pero como resultado aumentó el volumen, ¿cierto? Para mantener, para evitar que aquí al interior del gas la presión debe mantenerse constante. Si yo quiero que la presión interna se mantenga, la presión del gas se mantenga constante, pues necesito dejarlo expandir cuando lo que yo estoy haciendo es entregarle calor al sistema termodinámico. ¿Sí? Entonces, la pregunta nuevamente, ¿qué pasó ahora con esa energía? ¿Cómo hizo el sistema o qué hizo el sistema termodinámico con la energía que se tiene aquí? Entonces, ahora miremos, ¿qué posibilidades hay de que el sistema? Una posibilidad, elevar la temperatura. ¿Cierto? Esa es una posibilidad. Pero tiene otra cosa adicional. Es que dése cuenta que aquí hubo un proceso de expansión, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando el proceso es de expansión? ¿Quién hace el trabajo? ¿Quién hace el trabajo cuando es un proceso de expansión? El sistema sobre el medio. El trabajo lo hizo el sistema sobre el medio. Por lo tanto, el sistema utilizó parte de la energía para hacer trabajo sobre el medio. Entonces, como hay una expansión, lo que yo puedo decir tranquilamente es que se realizó trabajo sobre el medio, ¿cierto? Entonces, el sistema liberó parte de la energía como trabajo hacia el medio, ¿sí? Entonces, se da cuenta, ahora compare las dos situaciones que se están dando, ¿sí? Compare las dos cosas que tenemos ahí, ¿sí? Por una parte, tengo que el efecto, si el proceso es a volumen constante, el sistema no tiene más posibilidades sino elevar temperatura para guardar energía. En cambio, si el proceso se hace a presión constante, el sistema tiene dos opciones diferentes. Uno es elevar la temperatura, que sería lo mismo que en el primer caso.
Pero la otra posibilidad que tiene el sistema es, como el proceso a presión constante, es expandirse y cuando se expande está haciendo trabajo. Por lo tanto, está liberando energía también. ¿Sí? Por eso es que un sistema a presión constante, en un proceso a presión constante, puede recibir mayor cantidad de energía térmica que cuando lo hace a volumen constante. ¿Sí ven la diferencia? El por qué el C sub P tiene que ser mayor o igual a C sub B. ¿Sí? Porque entonces es formas de utilizar la energía. ¿Qué hace el sistema termodinámico con la energía? En el primer caso, no le queda opción sino aumentar la temperatura. En el segundo caso, a presión constante, lo utiliza para dos cosas. Eleva la temperatura y a su vez está haciendo trabajo de expansión. Entonces significa que para que el sistema llegase a tener la misma temperatura que en el primer caso, ¿sí? Si yo voy a esperar que la temperatura final de aquí es una temperatura, no sé, voy a llamarla B, para que en el segundo caso ese mismo gas llegue a esa temperatura B, pues puede recibir mayor cantidad de energía térmica, porque claro, parte de la energía la está utilizando para hacer trabajo, por lo tanto, la temperatura va a ser un tanto menor en términos generales en el caso. ¿Eso qué significa? Que C sub P es mayor que C sub B, ¿sí? Y es un elemento que está ahí. La pregunta lógica, y en el documento que le subí, está ahí. ¿Cuándo C sub P fuese igual a C sub B? ¿Cuándo se tendría esa posibilidad? Oigo opciones, señores. Trabajo. ¿Ah? Cuando no puede hacer trabajo el sistema. Bueno, cuando el sistema no puede hacer trabajo. ¿Y entonces qué tipo de sistema sería el que está ahí? Un gas no, ¿cierto? Porque un gas se expande rapidísimo a medida que uno lo calienta. ¿Qué sistema termodinámico tendría? ¿Qué sistemas son tales que no se expandan? ¿Cuáles son esos sistemas? ¿Qué pasa con los líquidos? ¿Los isomórficos? No, mira, ¿qué pasa con los líquidos? ¿Cuál es la primera aproximación para un líquido o para un sólido? En primera aproximación. Volumen constante, ¿no? Es un volumen constante. Esa es la primera aproximación, es la primera forma de trabajo para los sólidos y los líquidos, es que son sistemas no deformables. Y si son sistemas deformables, ¿qué significa? Pues que simplemente no van a sufrir proceso de expansión. Y entonces, para un líquido o para un sólido, ¿sí? Como no son deformables, este segundo trabajo se estaría quitando. Y si el segundo trabajo se quita, ¿qué significa? Pues que las dos capacidades calóricas se vuelven iguales. Porque entonces, ¿qué le queda al sistema para acá? Si el sistema no se puede expandir para liberar energía como trabajo de expansión, pues la única posibilidad que le queda al sistema es aumente su temperatura. ¿Sí? Y en ese caso, o sea, para sólidos y líquidos, por eso se habla de una única capacidad calórica. Es más, en sólidos y líquidos hablamos de calor específico, ¿sí? Y no de calor específico a volumen constante o calor específico a presión constante. No, allá se habla de un único proceso, porque asumimos que un sólido o un líquido no se expande, que no es cierto, pero en primera aproximación es lo que se toma, ¿cierto? En primera aproximación el líquido y el sólido no son expandibles y por lo tanto, entonces, se habla de una única capacidad calórica y se le denomina calor específico en términos generales, ¿sí? Mientras que para los gases sí se habla de capacidad calórica a presión o a volumen constante. Se habla de dos capacidades calóricas y siempre C sub P será mayor que C sub B para los gases. Mientras que para los sólidos y los líquidos, esos dos términos son exactamente iguales en primera aproximación y entonces por eso se trabaja únicamente con el calor específico. ¿De acuerdo? Entonces, dése cuenta que es interesante
estas situaciones, y lo que me interesa es que ustedes revisen, por favor, todo esto, porque hasta acá lo que hemos hecho prácticamente es aprender léxico y tratar de hacer interpretaciones de los términos con los que vamos a trabajar. O sea, aquí está toda la terminología y todas las cosas con las que vamos a trabajar. ¿Qué nos queda por discutir, digamos, en términos generales de lo que nos interesa para esta materia? Porque obviamente termodinámica es una materia supremamente larga como para decir que la vamos a agotar. Pero en lo que a nosotros nos interesa. Entonces, vamos a comenzar a discutir dos cosas, ¿sí? Cuando escribimos la ecuación de primera ley de la termodinámica, ¿sí? O yo la podría escribir menos, bueno, en diferencial no, porque está aquí, me tocaría, en diferencial sería du igual a dq menos p por db, donde ya tengo en cuenta que este es el trabajo de frontera. Entonces, de estos tres términos que implican la primera ley de la termodinámica, nosotros ya discutimos a qué nos vamos a referir con la energía interna, y dijimos que al fin y al cabo el único trabajo con el que nos vamos a quedar, el único trabajo con el que nos vamos a quedar es el trabajo de frontera que está expresado acá, ¿sí? Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es discutir este concepto de calor, ¿sí? Entonces, para digamos, en la siguiente, vamos a discutir, bueno, qué es calor y qué fenómenos y qué cosas se pueden tener ahí. Por ejemplo, ¿qué sucede con un sistema termodinámico cuando le transferimos energía térmica, cuando se le entrega calor? ¿Cierto? Entonces, la única posibilidad, mira, vamos a discutir entonces qué pasa con la expansión térmica de los sistemas, ¿sí? Cómo se caracterizan esos sistemas, cómo se transfiere la energía térmica, ¿sí? Porque la energía térmica tiene tres mecanismos que se conocen como para discutir de cómo se propaga el calor en el sistema, o la energía térmica, cómo se distribuye en un sistema termodinámico. Entonces, vamos a hacer una discusión de este término de calor, o sea, meternos más en detalle con esa situación. Y cuando ya tengamos esto, entonces vamos a utilizar en todo este proceso dos modelitos sencillos. Uno, vamos a plantear el modelo del gas ideal, ¿sí? Y el modelo de sustancias puras. Con base en eso, entonces, digamos, todos estos conceptos que hemos discutido los vamos a aplicar a estos dos sistemas termodinámicos. El modelo del gas ideal, que es un modelo que ustedes ya en otras materias es posible que lo hayan tratado, vamos a profundizar si se quiere un poco más desde el punto de vista físico, y rápidamente haremos una discusión de las sustancias puras. ¿Qué sucede con una sustancia pura cuando se le está entregando energía térmica en forma paulatina? ¿Sí? Eso, digamos, es lo que nos queda por discutir, digamos así en términos específicos, ¿sí? Y de esa manera ir planteando cosas.